Vamos a comenzar hablando de lo que es un libro de trabajo en esta unidad 2. El libro de trabajo es la parte que aquí arriba vemos. Podemos ver todos en sus pantallas, ¿verdad? De su celular o de su máquina. Es aquel que creamos con Excel. Es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará en forma de un libro de trabajo. Todos los libros de trabajo tienen la extensión de XLSX, como por ejemplo este libro, esta hoja yo lo voy a guardar, digamos, en mi escritorio. Le voy a asignar la terminación esta, XLSX. ¿Sí? Lo voy a denominar, por ejemplo, clase ofimática. Así como ustedes me pueden colocar, ¿no? Trabajos ofimática, los que me van a presentar, ¿verdad? Se confundían, guardar. Y ustedes vean mi libro de trabajo en la parte de arriba va a ser trabajosofimática.xlsx. ¿Qué más podemos hablar sobre este libro de trabajo? Tiene todas estas ventanitas que ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿verdad? Dar sesión, ayuda, etcétera. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número del libro irá variando dependiendo de cuántos se hayan creado. Por ejemplo, si no guardo, voy a colocar un nuevo, digamos, nuevo. Miren, libro 2. Voy a crear otro nuevo. Va a ir libro 3, ¿verdad? Va a ir el número dependiendo de los libros que yo vaya creando. No me sirve el 3, era solo por el ejemplo, el 2 tampoco. ¿Qué más? El nombre asignado solo sirve como referencia para identificar los trabajos. Por ejemplo, aquí está trabajos ofimática. Un libro de trabajo está formado por una o varias hojas. Estas hojas, ¿verdad? Que ustedes van aumentando. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, etcétera. Voy a minimizar mi teclado en la pantalla para que ustedes puedan ver. En principio constará de una sola hoja, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Yo he ido añadiendo. Aunque el número de estas puede variar de una hasta 255 hojas, ustedes pueden añadir en un libro de trabajo. Los libros de trabajo son una gran herramienta de organización, ya que, por ejemplo, les voy a decir que todas las hojas referidas a un mismo proyecto de trabajo pueden agruparse en un solo libro, como por ejemplo, trabajos ofimática. Ya habíamos hecho la anterior clase, ¿verdad? Que les dije que me guardaran con un nombre específico, creo que era ejemplo 1.1, no sé, ustedes ya saben, ¿verdad? Puede irse añadiendo y todo eso va a ser 1.1, 2.1, todo se va a guardar en un solo libro que se va a denominar trabajos ofimática, que es lo que ustedes me van a presentar. Hablemos de lo que es la hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es esta hojita que ustedes están viendo acá. Es uno de los distintos tipos de hojas que puede contener un libro de trabajo. Ya les dije, el libro de trabajo es este, en mi caso, trabajo ofimática, ¿verdad? Que he puesto con la terminación XLSX. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajan con gran cantidad de números y necesitan realizar cálculos o operaciones en ellos. Es una hoja cuadriculada, como pueden ver, formada por columnas. Columnas estas, ¿verdad? Columnas son en forma vertical, columna A, B, C, D, y así sucesivamente. Hay hasta 16.384 columnas. Si nosotros vamos viendo todas las columnas, vamos a ver que es infinito de combinaciones de todas las letras del abecedario. Y la hoja de cálculo está formada también por filas. Las filas son estas horizontales, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, hasta 1.048.576 filas son las que tiene una hoja de cálculo. Están formadas en todas las hojas de cálculo por las filas, que son las horizontales, y las columnas, que son las verticales. La intersección de una columna y una fila se denomina celda. En este caso, esta primera que ustedes pueden ver acá, se va a denominar celda. Voy a compartirles un segundito con acá. Esta, celda A1 sería. ¿Sí? Esa es la intersección de la fila y la columna. Por ejemplo, la celda A1, ¿qué va a ser? Va a pertenecer a la columna A, fila 1, ¿verdad? Celda A1. Cuando el cursor está posicionado en alguna celda, por ejemplo acá, ¿qué se va a denominar? Celda C, porque está en la columna C, y la fila 4.
De igual forma, tenemos la fila activa donde se encuentra la celda activa y columna activa. ¿Sí? Esta es la columna activa, fila activa, que se denomina celda activa, C4. Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo les voy a decir que es el rango. Es el bloque rectangular que una o más celdas que Excel trata como unidad. Los rangos son vitales en una hoja de cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realizan en base a rangos, que lo iremos viendo cuando entremos a lo que es funciones, fórmulas. Hablemos un poco de movimientos rápidos en la hoja de cálculo. Para ir una celda hacia abajo directamente, miren, estoy situado acá. Espero que todos ven, ¿verdad? En su pantalla, todas ustedes. Estoy en la celda C4, ¿verdad? Que es una celda en la intersección de una columna con una fila. Para ir hacia abajo, simplemente la flechita acá, ustedes ven el teclado hacia abajo, ¿no? En mi teclado. Voy a ir una celda abajo. Para ir una celda arriba, la flechita hacia arriba. Para ir una celda derecha, la flechita de su teclado, que ustedes lo pueden ver acá, lo puse el teclado en pantalla para que lo vean. La flechita que les manda al lado derecho, así como ir hacia la izquierda, la flechita hacia la izquierda. Para ir pantalla abajo, otra pantalla. Miren, la pantalla de aquí me muestra hasta la fila 18, ¿verdad? 18 y parte de la 19. Para ir pantalla abajo, yo tengo que pulsar en mi teclado avance de página. Miren, a partir de la 19 hasta la 37. Quiero ir a otra pantalla, avance de página de la 37 a la 55. Lo mismo para retroceder pantalla en sus teclados, ¿sí? Páginas, retrocede, ¿verdad? Estoy en la primera pantalla. Para ir a la celda A1, puedo estar en una hoja de cálculo, puede ser, miren, estoy acá trabajando en celdas, si quiero ir a la celda del principio, simplemente tengo que pulsar la tecla control más inicio. Me va a mandar a la celda A1, ¿verdad? Dicho de nuevo, miren, estoy en cualquier lado, la tecla control más inicio. Y estoy en la celda A1, es decir, en la primera celda. Ahora me voy a colocar unos datitos aquí, digamos así. Para ir a la primera celda de la columna activa, ¿qué tengo que hacer? Digamos, estoy por acá, tengo que pulsar la tecla fin y la flecha hacia arriba. Fin y flecha arriba. Me voy a ir a la celda de la columna activa. Para ir a la última celda de la columna activa, lo mismo. Voy a pulsar la tecla fin y ya también la flecha abajo. ¿Sí? ¿Ven? Fin, columna arriba, la primera celda. Miren, fin, la última celda. 65.536, ¿verdad? Para ir arriba, la tecla fin, columna, la flecha hacia arriba. Tan solo una pequeña parte de esta hoja es visible, como podemos ver, ¿no es cierto? No es, toda la hoja no es visible. ¿Qué más? Bueno, hablemos de movimiento rápido en el libro. Dentro de nuestro libro de trabajo que se denomina Trabajos Ofimática, podemos ver que pueden existir varias hojas de cálculo. Hoja 3, hoja 4, hoja 5, etcétera, ¿verdad? Podemos ver que, así no voy a aumentar más hojas. Miren, para el movimiento rápido puedo utilizar estas teclitas de aquí. Puedo ver, ¿no es cierto?, las primeras así como las últimas. O también otros métodos para movernos entre las hojas. Podría ser también que para la hoja siguiente directamente podemos, estamos en la hoja 3, digamos, para irnos a la hoja siguiente podemos apretar la tecla control más avance de página. Miren, me va a llevar a la tecla, a la hoja 4 de cálculo. Quiero ir a la 5 directamente, control más avance de página. Claro, yo estoy haciendo así lento porque estoy con el teclado, ¿verdad? Pero si directamente yo hago con mi teclado avance de página, me va a llevar, miren, control avance. Para retroceder lo mismo, control y retroceso de página. Me van a ir retrocediendo, hoja 8, control retroceso de página, hoja 7 y así, para avances más rápidos. Hablemos de lo que es la introducción de datos. En cada una de estas celdas de la hoja es posible introducir textos, números o fórmulas. En todos los casos, los pasos a seguir son estos. Podemos situarnos con el cursor sobre la celda donde deseamos introducir los datos y teclear los datos que deseas introducir, por ejemplo, ofimática.
¿no es cierto? Quiero introducir ahí, ¿verdad? Aparecerán en dos lugares, en la celda activa y la barra de fórmulas. Como ustedes pueden ver, en lo que estoy introduciendo va a aparecer acá en la barra de fórmulas, ¿sí? Y también en la celda activa, en la celda A1, que es donde estoy introduciendo, ¿verdad? Para introducir el valor de la celda puedes utilizar cualquiera de los tres métodos que te voy a explicar a continuación. Una vez que termino de introducir ofimática, ¿qué puedo darle? Tecla intro. ¿Cuál es esta? Esta es la tecla intro, ¿sí? Enter, ya introducido. O también las teclas de movimiento. ¿Cuáles son las teclas de movimiento? Estas, las flechitas de acá de sus teclados en sus máquinas. Abajo y ya introduzco, ¿sí? O también el cuadro de aceptación. Que es el darle el bien. Hablemos de lo que es modificar datos. Se puede modificar el contenido que tú introduces de una celda al mismo tiempo que está escribiendo o más tarde después de la introducción, si aún no se ha validado la introducción de datos. ¿Qué significa validar la introducción de datos? Darle intro, ¿verdad? Si todavía no has validado, puedes todavía corregir. O sea, ofimática, digamos, AA, no has validado todavía, lo puedes corregir, ¿verdad? Pero si ya lo has validado, para corregir tienes que apretar irte directamente. Si no estás ahí, puedes venirte acá a la barra de fórmulas, directamente corregir si te has equivocado en algo. O de otra forma, puedes venir a apretar F2 y directamente te va a llevar el cursor a la celda donde puedes modificar. ¿Qué más podemos hablar? Los tipos de datos. Hablamos de tipos de datos. Podemos ver aquellos que son valores constantes, que son aquellos datos que se introducen directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha, una hora o un texto. Sí, hablemos de números. Para introducir números puedes incluir los caracteres desde el 0 hasta el 9 y combinados, ¿no es cierto? Sabemos que los números están de 0 al 9. Y los signos especiales más, menos, en el teclado numérico. Lamentablemente el teclado numérico que puedo reflejar en la pantalla, no lo puedo reflejar en la pantalla, pero los que están en computadora y las personas que nos acordamos en el instituto, el teclado numérico está en el lado derecho de su teclado. ¿Sí? Los signos más, menos, etcétera, son los que acompañan a los números. Al escribir números entre paréntesis, Excel interpreta como negativo. Si yo escribo 5 entre paréntesis, le doy enter, Excel me va a interpretar como número negativo. ¿Sí? Hablemos de fechas y horas. Para introducir una fecha o una hora, no tienes más que escribirla en la forma que deseas que aparezca. Sí, las fechas y las horas también aparecen alineados a la derecha de la celda. Digamos, la fecha de hoy día, 30/07/2020. Le voy a dar enter y va a aparecerse siempre alineado a la derecha. Voy a alargar, miren, al igual que los números, se va a alinear siempre en el lado derecho de la celda. Hablemos de lo que es textos. Para introducir texto como una constante, seleccionas una celda, por ejemplo, esta celda. Voy a seleccionar. Seleccionas cualquier celda, ¿no es cierto? En este caso, la celda E6 siempre le va a marcar. Estoy en la celda E, miren, va a ver. Está en la columna E y la fila 6. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero introducir ahí, puedo ingresar cualquier letra y dígito. Una celda puede contener hasta 16,000 caracteres de texto. Yo puedo escribir todo lo que quiero, va a ser parte hasta 16,000. Claro que me va a ir hasta más allá, pero eso pertenece solo a esa celda. Si quiero a la celda F6, introducir otros datos, introduzco. ¿Sí? Solo que, claro, no va a alcanzar esta celda. Si yo lo agrando, le doy doble clic, me va a mostrar todo. Hablemos de las fórmulas rápidamente. Una secuencia formada, o sea, una fórmula es una secuencia formada por valores constantes. Había hablado hace rato, ¿verdad? Valores constantes, números, fechas, etcétera. Referencias a otras celdas, nombres, funciones, operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden utilizar diversas operaciones dentro de una fórmula con los datos de las hojas de cálculo. Podemos utilizar los signos positivo, negativo,
multiplicación, que es asterisco, ¿verdad? División, que es una barra que está en su teclado numérico. Lastimosamente no puedo mostrarles el teclado numérico en la pantalla. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. La fórmula que vamos haciendo se va escribiendo en la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Todo lo que vamos haciendo se va escribiendo. Y aparte, Excel es un programa inteligente, ¿verdad? Les va diciendo qué tienes que ir introduciendo, te va diciendo qué hacer. Ya vamos a ir viendo cuando ingresemos a lo que es la clase práctica, ¿sí? Aparte, tiene una fórmula, está compuesta por distintos tipos de operadores aritméticos que se pueden utilizar, como les decía hace rato, la suma, el signo más, la resta, la multiplicación o la división. Son los operadores aritméticos. El operador tipo texto, ¿para qué se emplea? Para concatenar y que contengan texto. Un ejemplo de un operador tipo texto les voy a colocar es este, y, que sirve para concatenar. ¿Qué es concatenar? Es unir. Podemos utilizar también operadores relacionales que se emplean para comparar valores. Lo voy a agrandar un poquito esto. Vamos a hablar de lo que es operadores relacionales. Ustedes dirán de qué nos está hablando, ya van a ver más adelante, ¿sí? ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Operadores relacionales, ¿cuáles son? Son aquellos que comparan, por ejemplo, el signo, ¿no es cierto?, mayor o el signo menor. O también el signo igual. O también puede ser el signo menor o igual. O distinto, ¿verdad? Operadores de referencia hablaremos. Podemos hablar de operadores de rango indicado por 2 puntos. ¿Cuáles son estos? Los 2 puntitos, que ya lo vamos a ir viendo cuando entremos a fórmulas. Podemos hablar operaciones de unión en Excel. ¿Cuáles son los operadores de unión? Son las comas, que unen valores de 2 o más celdas. Ejemplo, podemos poner aquí A1 y G5. Más adelante vamos a ver con fórmulas específicas. ¿Qué son las funciones? Es una fórmula especial escrita con anticipación y que acepta un valor o valores, realizando unos cálculos con esos valores y nos va a devolver un resultado. O sea, una función nos devuelve siempre un resultado. Las funciones, ¿qué tienen que seguir? Una sintaxis, ¿sí? Siempre, siempre en Excel. Si esta no se va a respetar, Excel nos va a mostrar un mensaje siempre de error. Por ejemplo, si yo no voy a respetar una sintaxis, digamos suma, voy a hacer esto, no va a seguir una sintaxis lógica, me va a poner error o me va a pedir qué estás haciendo, nombre me va a pedir. ¿Sí? Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. Cuando yo voy a sumar algo, no van a dejarme nunca espacios antes o después de cada paréntesis. Igual, digamos, abro paréntesis, quiero sumar, digamos, 5. Acá voy a tener un 5, acá voy a tener un 6. Quiero sumar siempre igual paréntesis, siempre los argumentos. ¿Sí? ¿Qué quiero sumar? La celda A más la celda B2. Siempre, y nunca dejes espacio. Si dejo espacio y cierro paréntesis, me va a dar al final, pero entre los argumentos no puedo dejar un espacio. Los argumentos pueden ser valores constantes, como en mi caso número, o puede ser texto. ¿Cuál sería texto? Un argumento, suma, ¿verdad? Igual a suma directamente, ¿verdad? Y marco que quiero sumar. Es un argumento, ¿verdad? Aquí tengo texto y aquí tengo valores. Los argumentos pueden separarse por un punto y coma. Vamos a ver en parte práctica, ¿sí?